A continuación, abordaremos el tema de los signos de puntuación, tema que forma parte de nuestro objeto de aprendizaje, el cual fue elaborado en Excel Learning. Un objeto de aprendizaje es un conjunto de contenidos, ejercicios y elementos de evaluación que se combinan en relación a un único objetivo de aprendizaje, con el cual puedes interactuar y fortalecer tu conocimiento de una manera creativa. ¿Qué son los signos de puntuación? Los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al mismo tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. La función de los signos de puntuación según la RAE es facilitar que el texto escrito transmita de forma óptima el mensaje que se requiere comunicar. Para ello, es necesario que se indiquen los límites de las unidades lingüísticas, la modalidad de los enunciados y la omisión si la hubiere. A continuación veremos algunas reglas y ejemplos para comprender de una mejor manera el tema de signos de puntuación. El punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después de un punto siempre se escribirá con mayúscula, salvo en el caso de que aparezca una abreviatura. Existen tres clases de punto. El punto y seguido. Se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo. Después de un punto y seguido se continúa a escribir en la misma línea. El punto y aparte. Separa párrafos distintos. Tras el punto y aparte, la escritura debe continuar en la línea siguiente, en mayúscula y con sangría. El punto y final. Es el punto que cierra un texto. La coma. Su función es marcar una pausa breve dentro de un enunciado. Se emplea para separar componentes de la oración o sintagma, salvo que esté precedido por alguna conjunción, como y, e, o, u, ni. Por ejemplo, Andrea llegó de la escuela, hizo los deberes, tomó baño y se durmió. También se usa para encerrar incisos o aclaraciones y para señalar omisiones. Por ejemplo, si vienes, te esperamos. Si no, nos vamos. Separa la parte entera de un número de la parte decimal. Por ejemplo, 3,5 kilómetros. Las locuciones conjuntivas o adverbiales van precedidas y seguidas de coma. Por ejemplo, en efecto, es decir, en fin. Los dos puntos. Representan una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Se usan en los siguientes casos. Antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, dos puntos, más vale tarde que nunca. Antes de una enumeración. Por ejemplo, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. Tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos. Por ejemplo, estimada profesora, dos puntos. Entre oraciones relacionadas sin nexo, cuando se expresa causa, efecto o una conclusión. Por ejemplo, perdió el trabajo, la casa, el carro, dos puntos, todo por el juego. El punto y coma. Representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto y seguido. Se emplea en los siguientes casos. Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Por ejemplo, su pelo es castaño, los ojos verdes, la nariz respingona. Ante las conjugaciones, cuando se introduce una frase larga. Por ejemplo, hace muchos años deseaba visitar ese lugar, pero hasta el sol de hoy no había tenido oportunidad. Los puntos suspensivos. Están formados por 3 puntos en línea y sin espacio entre ellos. Se emplean en los siguientes casos. Al final de las enumeraciones abiertas, con el mismo valor que el etcétera. Por ejemplo, 1, 2, 3, puntos suspensivos. Cuando se deja una expresión incompleta o en suspenso. Por ejemplo, a pocas palabras, puntos suspensivos. Para expresar duda, temor o vacilación. Cuando se reproducen de forma incompleta una cita textual,
contexto o refrán. Por ejemplo, cuando Gregorio Samsa se despertó. 3 puntos. Se encontró sobre su cama convertido en un monstruo insecto. Signos de interrogación y admiración. El uso de los signos de interrogación marca el principio y el fin de una pregunta formulada de manera directa. Por ejemplo, ¿qué quieres? Por otro lado, los signos de admiración o exclamación son usados en los enunciados que expresan un sentimiento o emoción intensa. Por ejemplo, ¡qué fracaso! ¡Fuera de aquí! También en las interjecciones hay o